empezar nuestra clase el día de hoy, pues, chiquitos, ¿no? Dándole las buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos alumnos de la sección de sexto grado. La bienvenida con ustedes. Hoy día ya estamos viernes 18 de marzo. Estamos nuevamente conectándonos para poder retomar nuestras clases, ¿no? En el área de geografía, ¿no? Entonces, como estábamos pues comentando, siempre, pues, ¿no? Siempre te estaba diciendo, ¿no? Así, acerca, ¿no? De la geografía, por cierto. Entonces, te decíamos, ¿qué cosa? Estudia, ¿no? La geografía. Pero acá está. A ver, por aquí los alumnitos, no sé por qué está, a ver, Juana, Herrera. Perdón, creo que tiene problemas con su internet también parece, porque a cada momento lo admito. Muy bien. Entonces, decíamos, pues, niños, entonces, decíamos, pues, no, justamente, no, de la geografía. Entonces, cuando decíamos de una pequeña, no, de lo que es un alcance, ¿no? Del concepto de la geografía, que se encargaba, pues, decíamos, ¿no? Que es la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia que se va a encargar, ¿qué cosa? ¿De qué? De estudiar, ¿qué cosa te decía? De la distribución de quién, de los hechos, ¿no es cierto? Los hechos y fenómenos geográficos, ¿no es cierto? Que pueden ser, niños, que pueden ser tanto físicos como biológicos, y también como, por ejemplo, los humanos, ¿no es cierto? Y también te comentaba, pues, que justamente la geografía, las causas que, que van a provocar, digamos, ¿no? O sea, la distribución, porque se van a relacionar tanto, mira, niños, se van a relacionar tanto como con los hechos, con los hechos y fenómenos geográficos, pues. ¿Cuándo es un hecho? A ver, por acá también hay dos alumnos que están, creo que, a ver, no sé qué está pasando. Sí, estoy diciendo. Ya, ¿cuándo es un hecho? A ver, ¿qué es un hecho? A ver, decíamos, chicos, a ver. Te comentaba que es un hecho geográfico. Un hecho geográfico, a ver. Por lo que tengo entendido, los hechos geográficos son cuando suceden en ciertas líneas temporales. Ya, muy bien. Entonces, cuando hacemos un hecho, por ejemplo, un hecho geográfico, cuando, por ejemplo, aquí tiene que ver. ¿Pasan en millones de años, profesor? A ver, ahí no lo escuché muy bien, Gita, no lo escuché muy bien. Cuando pasan en millones de años, profesor. Ya. Pero aquí tiene, por ejemplo, cuando es un hecho cuando aquí, por ejemplo, hay una modificación, una transformación, ¿no? Por parte, por ejemplo, ¿no? Del hombre, pues, un hecho geográfico, ¿no? Y un fenómeno, por supuesto, que propiamente, ¿no? De la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, dice como la distribución y las relaciones entre los diferentes hechos y fenómenos, ¿no? Como por ejemplo, como la evolución, por ejemplo, ¿no? La evolución, por ejemplo. A ver, por ejemplo, tenemos un volcán, pues. El volcán siempre está erupcionando. Pero hay momentos que a veces el volcán evoluciona, está, pues, digamos, tan lento, tan tranquilo, pero hay un momento que no se carga, por cierto, se carga de energía, pues. Y como tú sabes, mi niño, como tú sabes, a más profundidades, entonces hay más temperatura, hay más energía, concentración. Entonces, por eso que en un momento, a veces los volcanes se erupcionan, ¿no? Ya hay un poco más, se ponen un poco más agresivos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente no estudia la geografía, ¿no? Y cuando, por ejemplo, te decía que hoy día vamos a ver, vamos a ver sobre los principios de la geografía. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los principios, niños, de la geografía, justamente son las normas, no te olvides, ¿ya? Son las normas que rigen, ¿para qué? Para tener justamente un mejor estudio, un mejor conocimiento, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, de la acción o la relación con la geografía que nos va a permitir, ¿qué te va a permitir? Por ejemplo, a investigar, por ejemplo, a comparar, por ejemplo, ¿no? A relacionarlo, ¿no es cierto? Una investigación, digamos, eficiente, ¿no es cierto? ¿De quién? De los hechos y fenómenos geográficos, niños, ¿ya? De los hechos y fenómenos geográficos. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de la localización, por ejemplo, se trata de qué? De localizar, por ejemplo, un lugar, un hecho, un fenómeno. A lo que se refiere a localizar se refiere al lugar donde ocurrieron ciertos hechos, ¿verdad? Por supuesto, ¿ya? Como, por ejemplo, lo de la Segunda Guerra Mundial, la muerte de María Antonieta. Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Pues tiene que verse tanto con la parte humana, la parte física, ¿no? Y biológica. Muy bien, a ver, voy a ver si te puedo compartir para que tú vayas observando, mi niño, tengas también una idea. Voy a compartir ahí para que tú también vayas ahí
observando, chiquitos. Y al final, mis niños, al final, por favor, voy a pedir un favor que al final me hacen sus preguntitas, ya, para poder avanzar, chiquitos, ¿ya? Muy bien. Ahí te voy a compartir, pues. A ver, vamos a ver si puedes ahí tú. A ver, ¿qué me dices? ¿Puedes ahí, estás ahí mirando, chiquitos? ¿Sí? Sí, profesor. No sé si pueden ustedes ahí estar, pueden ahí ustedes ahí estar observando, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí, pues, mira, por ejemplo, aquí ves acá, es un volcán, ¿sí o no? Mira, este es un volcán que está en erupción, pues, mira la cantidad, mira la energía que sale desde el fondo, pues, ¿no es cierto? Del magma, pues, ¿no es cierto? Del magma, donde no hay energía de concentración, y sale, pues, como una llama, ¿no? Como una fogata, mira, el humo, pues. Esto es un hecho, este es un hecho o un fenómeno geográfico. Este es un fenómeno, ¿sí o no? Es un fenómeno geográfico que propiamente la naturaleza lo realiza. La naturaleza lo hace, lo acciona, se activa. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, aquí estamos viendo, observando, ¿no? Por ejemplo, mira, los principios de la geografía. A ver, ¿qué ves tú acá en la imagen, por ejemplo? ¿Qué ves tú acá en esta imagen? ¿Qué estás viendo en la imagen? A ver. A ver, Iker, ¿qué ve usted acá en la imagen? Un trampolín. ¿Perdón? No lo escuché muy bien. No lo escuché muy bien, Iker. ¿Qué es lo que usted observa acá, por ejemplo? A ver, ¿dónde está no veo a ver no sé si salió de clase Edward. ¿Está Edward? Sí, profesor, aquí yo estoy. Edward, ¿qué usted acá puede usted apreciar en esta imagen, por ejemplo? Ajá, profesor, lo que yo puedo apreciar, profesor, es como sería un tornado si lo veríamos desde el punto del espacio, profesor. Muy bien, un tornado. ¿Y un tornado es un hecho o un fenómeno geográfico? Un fenómeno geográfico. Fenómeno. Claro, ¿cierto? Es un fenómeno geográfico que se da por propiamente la naturaleza, pues. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un principio, ¿cierto? Y los procesos de los principios de la geografía, son las normas, pues. Son las normas que nos indican, que nos dan maestra aquí, para un mejor estudio, ¿cierto? Y, por supuesto, investigando, ¿cierto? Por ejemplo, de un hecho o un fenómeno geográfico que se pueda presentar. Muy bien, acá, por ejemplo, miren, uno de los hechos, por ejemplo, mira, o los principios, mira, de la geografía, por ejemplo, dice el principio geográfico de localización y distribución. Como tú estás acá, por ejemplo, mira, observando aquí, ¿entiendes? Por ejemplo, acá ves un mapa, ¿sí o no? Pero es un mapa, parte, por ejemplo, la parte de un mapa, por ejemplo, ese es por ejemplo, el mapa, no me equivoco, ese es el mapa, por ejemplo, de una de las partes de un territorio. ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos del principio de localización, se trata de que, por ejemplo, de analizar, en un inicio, de analizar todas las condiciones, todas las acciones, ¿cierto? Y las cualidades de un hecho, por ejemplo, ¿cierto? ¿De qué manera? Primero vamos a ubicarlo, vamos a ubicar el lugar donde ha sucedido, pues, ¿no? ¿Para qué? Para poder entenderla, para poder comprenderla, ¿cierto? Su forma, su distribución, qué tanto ha sido, bueno, la magnitud de repente de este hecho, de este fenómeno, ¿no? Y la relación y su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, acá hay un dibujo, una ilustración donde dice, para ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico, se deben tomar en cuenta algunos aspectos sociales, o perdón, espaciales, como las latitudes, ¿sí? Las latitudes, las longitudes, por ejemplo, ¿no? Los límites, por ejemplo, ¿ya? Los límites. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, no vamos a hablar de los límites, por ejemplo, no del mapa, por ejemplo, de Perú. ¿Cuáles son sus límites? Ya está, sus límites, ¿cierto? Son, por ejemplo, ¿no? los países, como Ecuador, Colombia, Brasil, ¿cierto? Bolivia, Chile. Entonces estamos hablando, por ejemplo, ¿no? De uno de los principios de la geografía, que es la localización. Estamos localizando todos justamente los países fronterizos. Y si, por ejemplo, decimos, si recurrimos, por ejemplo, a la latitud, por ejemplo. La latitud, por ejemplo, se divide en dos partes, ¿sí o no? La latitud norte y la latitud sur, por ejemplo. Y si yo les pregunto a mis queridos alumnos, les pregunto, a ver, según la línea que está, la línea ecuatorial, ¿en qué latitud se encuentra el Perú? ¿En la latitud norte o la latitud sur? A ver, ¿quién me dice? A ver, ahí estamos localizando, ¿eh? Es un principio de la geografía de la localización.
A ver, ¿en qué latitud se encontraría el Perú? ¿Latitud norte o latitud sur? A ver, ¿qué me dice? Latitud Latitud sur, Sur. profesor, sur. sur. Pues, claro, pues. Entonces, la latitud sur. Y si yo te digo, a ver, si yo te pregunto, ¿en qué longitud? ¿En la longitud oriental o la longitud occidental? A ver, ¿en qué longitud? ¿Occidental o oriental? A ver, ¿qué dice Joshua? Occidental, profesor. A ver, ya, perfecto. ¿Qué dice Joshua? A ver, Oriental. perdón, ¿no lo escuché muy bien? ¿No lo escuché bien? Oriental. No lo escuché. Oriental. ¿Perdón? Oriental. Oriental no, porque oriental está en el otro extremo. Sería en la parte occidental de Joshua. ¿Ya? ¿Está bien? Occidental. ¿Ves? Entonces ahí nos está dando referencia a mí, que uno de los hechos de la geografía de la localización, que nos dan las localizaciones, las latitudes y la altitud también, por ejemplo. La altitud. A ver, por ejemplo, si yo te pregunto, a ver, ¿a cuántos metros de altitud, por ejemplo, se encuentra la región Costa Ochala? A ver, aquí me dice, ¿a cuántos metros se encuentra, por ejemplo, de latitud la región Costa Ochala? A ver, De 100 a 500, profesor. claro, entonces puede llegar de 0 a 500 hasta 800 metros. Pues, ¿ves? Ahí estamos viendo. Entonces, es un hecho, ya es un hecho o un principio geográfico que es de la localización. No te olvides, pues, que nos den para poder comprender y localizar el lugar, ¿no?, de la distribución y la extensión quizás de un hecho o un fenómeno geográfico. Muy bien. El segundo hecho, por ejemplo, niño, el segundo hecho es el principio de... No, ese es el mismo, de localización, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a localizar, por ejemplo, mira, por ejemplo, es el mismo. Vamos a localizar, por ejemplo, qué ha sucedido, pues, mira, un terremoto, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo. Mira, ¿qué pasó acá, por ejemplo? Como un tsunami, pues, ¿sí o no? Mira, ¿qué pasó acá? Entonces, Profesor, pero los tsunamis no son así. entonces, ¿a qué nos está, por ejemplo, a ver, a qué tipo de un fenómeno se está, por ejemplo, acá, se está dando, por ejemplo, qué tipo de fenómeno? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Edward? ¿Qué tipo de fenómeno, profesor? No, pero te dicen que no es un tsunami. ¿Es un tsunami o no? Sí, profesor, sería como un tsunami, pero creo que más bien Es un sería como una maremoto. ola grande. Claro, porque justamente un tsunami sería Maremoto. que ha ocurrido. Es un maremoto. Claro, lo que se ha iniciado ahí en esa parte. ¿Entiendes? Porque ¿cómo estás tú? Son no, cuando las olas empiezan a levantarse, ¿no? A crecer, pues. Entonces, es un tsunami, pues. Recurrió el de tsunami. Es un tsunami chiquito, ¿no? De Valdivia, Chile. ¿Entiendes? Y llega casi por la parte del Pacífico. Entonces, estamos acá localizando también, por ejemplo, ¿no?, un fenómeno geográfico, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a otro principio, por ejemplo, el principio de la casualidad, ¿ya? Por ejemplo, en el principio de la casualidad, por ejemplo, tenemos que ver, ¿no es cierto?, su origen, por qué se origina, las causas, por ejemplo, y una de las razones, ¿no? Y tenemos que, por ejemplo, interpretarlo, ¿no?, cómo se origina, pues, ¿no? Tenemos que dar, por ejemplo, una explicación, ¿cierto?, sobre, ¿no?, de que este es un hecho geográfico, por ejemplo. Mira, a ver, ¿por qué crees tú que esto está así, se comporta de esta manera, a ver, este fenómeno? A ver, esta Abigail, ¿por qué crees tú que está así, se ha vuelto tan, digamos, está un poco agresivo está este volcán? ¿Por qué crees? ¿O quién me dice? A ver. Yo creo, profesor, que se vuelve así Profesor, por grande, la presión que hay por la presión que hay debajo del volcán. Ya, un ratito, Ana, por favor. A ver, dime, Remigio. Sí, profesor, yo creo que se vuelve así, profesor, porque la mama que hay abajo, profesor, se vuelve más fuerte y empieza a salir más. Claro, ¿no es cierto? Claro, por la concentración de energía, de temperatura
que justamente hay ahí, ¿no? En las profundidades, las capas del suelo. Entonces, por eso, uno de los principios, ¿no es cierto?, geográficos de la casualidad justamente es porque nos da justamente no la razón, los motivos, que justamente lo vamos a interpretar de una manera correcta. Entonces, acá, por ejemplo, el principio ¿no? Es lo mismo, ¿no? Que va a identificar de una forma directa la causa del fenómeno, el lugar, ¿no es cierto? El fin que justamente va a hacer que todo fenómeno dice, resulta de un proceso dice, antecedente, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, estos son justamente, ¿no? Esos son los principios de la geografía. Hemos visto de la localización y el principio de la casualidad. Vamos a ver otro principio, chicos, ¿ya? A ver, otro principio. Por ejemplo, acá seguimos también acá. Seguimos también con el principio de la casualidad. Por ejemplo, mira, aquí ha ocurrido, por ejemplo, un fenómeno geográfico donde, por supuesto, que ha habido unas lluvias torrenciales, y cuando hay lluvias torrenciales, ¿qué pasa? Que los ríos, ¿no es cierto?, vienen las aguas, ¿no?, de las partes altas y vienen por los ríos, y los ríos pues empiezan, ¿no es cierto?, a su caudal a aumentar, y como si no han hecho debidamente un mantenimiento de estos ríos, ¿no es cierto?, estos ríos se van a rebalsar, y empiezan a rebalsar, y empiezan pues, a salir por donde cogen su camino, pues, y van arrastrando todo lo que puedan a su paso, casas, animales, todo lo que pueden, ¿no? Inundan una ciudad, por ejemplo, ¿no? Inundan una ciudad. Acá, por ejemplo, una carretera, creo que ha pasado acá, ¿no? Y toda esta carretera, todo este tramo está lleno de agua. Entonces, los principios de casualidad, los ejemplos, digo. El análisis de las causas del aumento, por ejemplo, o la disminución estacional, por ejemplo, ¿no? Del caudal de las aguas de los ríos, como se estaba explicando, por ejemplo, ¿a consecuencia de qué? De las cargas de cantidad de agua que ha habido de los ríos, ¿cierto? Y esto, por ejemplo, también agricultura y todo se quieta, todo, ¿cierto? El desarrollo de la agricultura dice extensiva, son productos de corto o periodo de producción. O sea, todo esto pues, justamente no hace un daño. ¿Cierto? Acá, por ejemplo, acá también hay otro problema. Hay un maremoto, por ejemplo. ¿Ya? Son maremotos o tsunamis, es lo mismo. ¿Ya? ¿Ya? Eso es tsunami. Maremoto, profesor. No, maremoto. Maremotos, tsunamis. A ver, escúchame. Mira, dice que los maremotos, sí, escúchame, un ratito, Edgar. Dice que los maremotos son, dice, mayormente causados por ¿quién? Por un terremoto. Terremoto, profesor. Terremoto submarino. O sea, en esa parte ha habido un terremoto submarino y eso hace que, por supuesto, como tú ves ahí, que empiezan las aguas a alborotarse y crecen, pues, se elevan, hacen una fuerza de deslizamiento, ¿cierto? Y empiezan pues, a salir de su lugar. Entonces, derrumbe es un lecho marino. ¿Por qué? ¿Debido a qué, mi niño? ¿Debido a qué? A las fallas geológicas, debido a las fallas, debido a las placas tectónicas que justamente se encuentran. Sí, algo me iba a decir Eduardo. Sí, profesor, yo digo que los tsunamis y maremotos son casi iguales por la diferencia de que el tsunami se hace a partir del agua, profesor, de las lluvias, y el maremoto de un terremoto submarino. Claro, no, porque son justamente no son fenómenos que se presentan no de manera, pues, ¿no? Muy bien, vamos a seguir a ver, viendo qué otra información acá nos trae. Profesor, pero no siempre lo que son desastres así provocados por el agua, pues se producen por terremotos o cosas así. También puede ser porque está expulsando la energía energía la cual no expulsó posiblemente hace muchos años. También puede ser. ¿No? A ver, ¿qué pasa acá? Hay dos chiquitos que salen de la clase. Muy bien. Entonces, chicos, seguimos, ¿ya? Acá, por ejemplo, hay otro principio, por ejemplo, medio de la geografía, por ejemplo, el principio de la evolución. ¿Y tú sabes? Sí. ¿Sí? ¿Alguien me dice acá? Profesor, los hielos están ya no están congelados. Claro. Mira, como tú te das cuenta, que conforme pasa el tiempo, va evolucionando, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, los hielos cada cierto tiempo se van derritiendo, ¿por qué? Por las altas temperaturas. ¿Ha cambiado? Profesor, ¿y eso? Profesor, Sí, ¿eso a nosotros nos afecta? por supuesto, claro, porque justamente aumenta, pues, va aumentando también ¿no? las aguas,
Y también, pues justamente, como tú sabes que estos hielos, estos glaciares, pues estos hacen que justamente no, también las temperaturas, los aires sean Mm, fríos, sean más fríos. claro, ya sé que hay, por eso que hay climas que sean así Profe, fríos. lo malo de que si es que se empiezan a derretir los glaciares, el mar va a ir aumentando lo suficiente como para que se inunde todo el mundo. Claro, imagínate que hablamos, por ejemplo, ¿no? De la Antártida, por ejemplo, de toda la Antártida, todo está poblado de puro hielos, ¿no? Grandes masas de hielo, imagínate. Y toda esta cantidad, imagínate que con las temperaturas que llegan, se van a ir justamente, ¿no? Se van a ir derritiendo, imagínate. ¿Y cómo sería? Se llenarían las extensiones de agua, imagínate, sería diferente, pues. Todo pues cambiaría. Entonces, en los principios de la evolución, es un principio que nos va a señalar también un hecho o fenómeno geográfico que se presenta de una manera tangibles, ¿no? Que son perceptibles, que lo podemos percibir, ¿no es cierto? Y se pueden observar, ¿no? Se pueden observar tanto en el espacio geográfico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es decir? Por supuesto, ¿no es cierto? Que son las razones o los cambios climáticos que se pueden producir, ¿no es cierto?, en el tiempo. Como tú ves acá, mis niños, como te he podido acá mostrar, ¿no es cierto?, que aquí, por ejemplo, ya se están derritiendo, pues, se están derritiendo los hielos, los glaciares, ¿no? Entonces, tú sabes que en todo lugar, pues, tenemos glaciares, tenemos nevados, ¿entiendes? Aquí más nos dicen, los principios, por ejemplo, de la evolución, tiene que estudiar también, por ejemplo, los deshielos polares, ¿no es cierto? A causa y a consecuencia, por ejemplo, ¿por qué hay este fenómeno, por ejemplo, ¿no? De que los hielos empiezan a derretirse? ¿Por qué? Por el efecto invernadero. Mira, ¿qué ves tú acá, por ejemplo? ¿Cómo está cómo ves tú acá el mundo? ¿Cómo ves tú? A ver, ¿qué ve acá usted, Joshua? Acá en esta imagen, ¿qué ve usted? ¿Qué observa? Aquí, Personas. ¿no? Muy bien. ¿Qué ve usted acá? Profesor, el efecto invernadero es cuando más aire caliente de lo necesario empieza a entrar por el suelo, Ya, lo muy que bien. hace que el clima sea más caliente. Muy bien, perfecto. Entonces, mira, mis niños, mis alumnitos, entonces, como tú ves acá, que el mundo sea súper poblado, sea súper poblado de personas, pues. Entonces, ya no hay ni espacio donde hacer las casas, porque todo ya está. Entonces, al haber, imagínate, cantidades de personas que uno sea superpoblado, pues hay una mayor cantidad de energía, de consumo de energía, ¿entiendes? El planeta cada vez más cierre tu micro, Yoshi, por favor. Entonces, el planeta cada vez más se va calentando, más temperatura, más consumo. Acá dame tu micro, por favor, Yoshi. ¿Puedes enseñar tu micro, Yoshi, por favor? Perfecto. Muy bien. Uy, niño, ¿qué? ¿Qué hora tocan ustedes, chicos? Hasta las 10, ¿no? Otras 11 y 20. Y chiquito, mira, entonces súper poblado, ¿no es cierto? Entonces, también tiene que ver en la evolución, por ejemplo, ¿no? De los planetas, de hielos, y estudiar mira, el aumento de la población anual, ¿no es cierto? En las capitales, chiquitos, mira, va aumentando, pues, aumenta, cada vez más va aumentando, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Uno de los principios también, ¿no? De la relación, que tiene justamente que relacionarse, se conecta, ¿no es cierto? Tanto con los fenómenos como un hecho geográfico. Entonces, cuando sucede esto, por ejemplo, se va desarrollando, se va conectando. Pero dice, busca la relación recíproca, ¿no? Que existe entre dos acontecimientos naturales, tanto humanos como económicos, por ejemplo. Mira, acá, por ejemplo, mira, tenemos, por ejemplo, el principio de relación. Acá tenemos, por ejemplo, mira, el principio de relación es que se relaciona, por ejemplo, con nuestro relieve. Como tú ves acá, por ejemplo, tenemos, mira, la masa oceánica, tenemos, por ejemplo, islas, tenemos por los cañones submarinos, tenemos las colinas, las cordilleras, las depresiones, los valles, los cabos, con eso. Entonces, este es, por ejemplo, un relieve, pues, que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de la relación, porque se va a relacionar, ¿cierto? Geográficos porque son factores que influyen en qué cosa. Estos factores influyen en el clima, mi niño. En el clima, la vegetación, entonces, en su flora, en su fauna, en su vegetación, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el tema, pues, mis queridos alumnos, que hoy día, pues, justamente te he podido, ¿no? Explicar acerca, ¿no? De los principios
de la geografía, que también ya te voy a poder, ¿no?, compartir, ya te voy a poder compartir la diapositiva, ¿no?, en tu claro, que ya te va a llegar ahí la información para que tú también lo puedas estudiar. Igual también aquí también está también, ¿no?, la información que también te he podido explicar en un momento. Aquí todo lo tienes tú. Aquí en esta diapositiva lo tienes todo tú, ¿no es cierto? De la localización, donde decía que justamente nos ayuda a aprender a conocer, a localizar un hecho, un fenómeno geográfico, ¿no es cierto? Tomando en cuenta, ¿no es cierto?, los espacios, como la latitud, la longitud, la altitud, ¿entiendes? La superficie. Acá, por ejemplo, acá también te pongo ejemplo, ¿ya? Acá también te pongo ejemplo, mira. Ejemplo, por ejemplo, de la localización del territorio peruano, por ejemplo, ¿no es cierto? Se encuentra en el extremo norte, dice, ¿no?, a 0 grados, a 1 minuto con 48 segundos. ¿En dónde? En la latitud sur, niños. ¿Ah? Aquí está, pues. Acá está también el ejemplo. Acá también te pongo ejemplo. ¿En qué extremo? También está en el extremo sur, también en el extremo sur, a 18 grados, a 1 minuto y a 3 segundos. Y así estamos viendo, por ejemplo, ¿no?, la localización, ¿no es cierto?, del grupo, por ejemplo. Esto es en la localización, mi niño, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí estamos en los principios de la casualidad, ¿ya? En los principios de la casualidad, donde aquí nos van a explicar, ¿no es cierto? Nos dice, a poder identificar, ¿no?, las ocurrencias de un hecho, un fenómeno geográfico, ¿no? O otorga por ejemplo el carácter científico de la geografía. Acá, por ejemplo, mira, ¿te acuerdas que te comentaba, por ejemplo, mira, un principio de la casualidad, la explicación, por ejemplo, el por qué las aguas, por ejemplo? Por ejemplo, ¿se acuerdan, chiquitos, que la teoría del les comentaba el año pasado sobre el fenómeno del afloramiento? A ver, ¿quién se acuerda del fenómeno del afloramiento? A ver, ¿quién se acuerda? Hemos explicado el año pasado en geografía. A ver, ¿quién se acuerda? Ya se olvidó, seguro. ¿En qué consiste el fenómeno del afloramiento? A ver, ¿te acuerdas de este Fulcan? No se acuerda. A ver, ¿quién me dice? Que era un evento de cuando las aguas subían toda la comida de los peces. Algo por ahí, algo por ahí. Muy bien. Abigail, ¿Cuál era la pregunta? el fenómeno del afloramiento, ¿en qué consiste? ¿El fenómeno de qué? Del afloramiento. Afloramiento. A ver. Bueno, chicos, cuando por ejemplo también hablamos... El ascenso. ¿Sí? El ascenso o la subida de aguas. No le logré escuchar muy bien porque su audio está un poco chioso. No le llegué a escuchar muy bien. Ya, muy bien. Entonces, cuando te pregunte, por ejemplo, ¿no?, acerca del fenómeno del afloramiento, que es uno de los principios de la geografía, la casualidad o la explicación, el porqué de este fenómeno, ¿por qué? Porque de las profundidades de los fondos marinos, ¿qué sale? Salen las aguas frías, súper frías. Y estas aguas, ¿por qué? ¿Debido a qué? Porque en las profundidades hay lo que es fosfatos y silicatos. ¿Ves? Por eso aguas son, porque de las profundidades salen, afloran, ¿entiendes? Y eso hace, como son aguas muy nutritivas, por ejemplo, hay muchas algas, pues. Por eso hay muchas, hay peces de aguas frías y hay peces de aguas cálidas, ¿entiendes? Acá, por ejemplo, dice, a ver, ejemplo, dice, el afloramiento, pues, dice, dice, nos priva de una costa ribereña, pero otra dice parte, nos brinda una asombrosa riqueza biológica que está en los fondos marinos, ¿no es cierto? Depende de los nutrientes, muchos nutrientes, ¿no es cierto?, que son acarreados de dónde? De las profundidades. Por supuesto, con las aguas también viene, ¿no?, de lo que es la Antártida, ¿ya? Y el principio de la relación o conexión, donde Jan Brun nos dicen que es un hecho, un fenómeno geográfico que debe ser estudiado en todo momento, en una forma analizada, como por ejemplo, como de un derrumbe, por ejemplo, de un huaico, por ejemplo, ¿no?, de un maremoto, como tú lo quieras llamar, o un tsunami, ¿no es cierto? Que debemos estudiarlo, pues, ¿no es cierto? Debemos estudiarlo, pues. Y acá también, por ejemplo, tenemos el principio de la comparación, que también en ese momento que te expliqué. La comparación, ¿en qué? En que consiste en ver cuáles son las semejanzas, ¿no es cierto?, las características, las diferencias entre un hecho o fenómeno geográfico. Aquí, por ejemplo, dice las características socioeconómicas, por ejemplo, en el Perú. Por ejemplo, tiene que ver, ¿no?, con el, por ejemplo, con el desempleo, por ejemplo, que hay
Perú, por ejemplo, ¿no? Total de desempleo, o también, por ejemplo, de desnutrición, pues. Ya no hay mucha alimentación. ¿Qué más, por ejemplo? Dice. A ver, también, por ejemplo, donde hay mucha miseria, tasas de natalidad, mortalidad infantil, mucho analfabetismo, mira, mucha prostitución, mucha droga, qué sé yo. Eso, que concierne, todos estos ejemplos, concierne a uno de los principios de la geografía de la comparación. Que donde vamos a ver las semejanzas, ¿cierto? Las diferencias que hay justamente, ¿no? Por último, la evolución, pues, lo que te decía que evolución, ¿no es cierto? Señala que todo se encuentra en constantemente transformación, ¿cierto? Teniendo en cuenta, por supuesto, como dos agentes, ¿no? Transformadores, que tienen que ver, nosotros mismos también somos los causantes, pues, también, ¿no? De que esté así también nuestro medio ambiente, ¿no? Debido al alto consumo de las temperaturas, de la energía, ¿cierto? Por eso dice ahí, dice, durante miles de años, el crecimiento de la población, te decía, el crecimiento de la población mundial fue muy bajo e inestable. Por el contrario, en los últimos 3 siglos la población ha aumentado, pues, chiquitos, una superpoblación. ¿Me entiendes? Muy bien. A ver, chiquitos, hasta aquí tú me has podido entender. Espero que me hayas podido entender, mis niños. Espero que me hayas podido entender porque quizás ya para las próximas clases te puedo tomar una práctica, mis niños. Así que, chiquitos, ya no me va a dar tiempo siquiera para tomar unas cuantas preguntas, pero espero que te haya servido de mucho la información. ¿Me entendieron? ¿Me llegaron a entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí. La próxima clase va a tomar práctica. Posiblemente, así que vayan estudiando, niños. Entonces, me despido de todos ustedes. Me despido de ustedes. Que tengan una excelente. Chao, profesor. Profesor. Nos vemos el lunes. Chao a todos. Nos vemos el lunes. Chao a todos. Chao, cuídense. Chao. Chao, nos vemos.